Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es domingo 23 de agosto, queridos hermanos, domingo 21 del tiempo ordinario. No olvidemos que hace 15 días teníamos también a Pedro como protagonista del Evangelio, pero en aquella ocasión por su falta de fe, por la que Jesús debe reprenderlo. Hoy más bien lo exalta. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado nadie de carne y hueso. El episodio del Evangelio de hoy es importantísimo para el nacimiento de la primera comunidad y por tanto de la Iglesia. Como respuesta a este expresivo acto de fe por parte de Pedro, Jesús no solo le alaba, como hemos dicho, sino que también le anuncia la misión que ha pensado para él en la primitiva comunidad cristiana. En otras ocasiones Jesús le dice que lo hará pescador de hombres o le encomendará que apaciente sus ovejas. Hoy emplea dos imágenes más. Pedro será la piedra sobre la que quiere edificar su iglesia y además le dará las llaves de esa comunidad que Cristo quiere fundar. Y lo más importante es que Jesús le asegura que Él seguirá delante de la iglesia y por eso las puertas del infierno o del abismo o de la muerte nunca van a prevalecer contra esta iglesia. No busquemos aquí en el Evangelio de hoy argumentos para las diversas formas de ejercer el primado de Pedro y de sus sucesores, porque no lo vamos a encontrar. Pero sí, aparece que Cristo, que es la roca auténtica y que posee por título propio las llaves del reino de los cielos, se ha querido servir de personas humanas, aunque éstas sean débiles, como en este caso, para ir edificando su iglesia. Pero devolvámonos a la pregunta que hace Jesús a los discípulos, que es la que también tendríamos que hacernos hoy y por cierto siempre. ¿Quién es Jesús y quién es para mí? Respuestas vamos a encontrar de muchos tipos. Sus contemporáneos ya dieron respuestas diferentes. Unos decían que era un embaucador, otro jefe de demonios, otros un fanático, un profeta. Igual que el mundo de hoy, que no se pone de acuerdo porque simplemente no quieren aceptar que es el Hijo de Dios, como lo ha llamado Pedro. Desde las dudas de los agnósticos sobre su existencia o sobre su muerte, hasta increíbles historias llenas de fantasía que aparecen sobre todo en Internet. Pero igual está la admiración de quienes le tienen como un hombre ideal, como el defensor de lo humano, como el gran maestro, el profeta, el luchador contra la injusticia. Lamentablemente no llegan a lo profundo, hasta la fe más fervorosa, a imagen de lo que Pedro profesó, afirmando que es el Mesías esperado y el Hijo de Dios. Por eso nuestra respuesta debe ser muy concreta y personal.
y no una respuesta que hayamos aprendido en el catecismo, que hayamos escuchado de otras personas, sino que como cristianos, cuando participamos en la Eucaristía, ¿quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es Jesús para mí? Debemos definirnos y tomar partido, porque por un lado decimos que es el Hijo de Dios, pero luego nos olvidamos de dar testimonio. Decimos que es Dios, pero no le tenemos confianza. Andamos leyendo horóscopos, andamos creyendo en cadenas de esas que andan en internet y cadenas que andan predicando, algunos que pareciera tienen poca formación y con eso se ganan a la gente y la llenan de supersticiones y que tienen que hacer limpias y que tienen que botar cosas de la casa y que tienen que hacer tal o cual cosa. No, ese no es Jesús. Lástima que esos supuestos cristianos le pongan cuidado a este tipo de supersticiones que hacen mucho daño. ¿Quién es Jesús para mí? Un curandero, uno que se molesta y que me apunta los pecados para luego cobrármelos toditos. ¿O el Hijo de Dios? El que me ama con tanta locura que está dispuesto a perdonarme siempre los pecados, siempre que yo esté dispuesto a querer salir de esa vida que no conduce a ningún lado. Qué hermosa la profesión de fe que hace Pedro en nombre de los compañeros. Nos deja claro que es el Mesías y nos dice que Jesús es Dios. Igualmente Pedro, a pesar de esta profesión de fe, tendrá que madurar. La fe de Pedro todavía es una fe incipiente. La respuesta que da no la comprende en plenitud y lo veremos después cuando en la pasión se olvida de que ha dicho que es el Mesías y el Hijo de Dios, porque termina hasta negando a su Maestro. Sin embargo, Pedro sigue siendo ejemplo de que Dios llama a quien quiere, con debilidades y miserias, porque luego Dios es capaz de transformar y capacitar, como sucede con el mismo Pedro. Claro, tiene que venir la experiencia de la resurrección, así porque así Pedro no va a madurar, así porque así Pedro no va a cambiar sus criterios tan humanos, aun cuando sea impulsivo, aun cuando haya una expresión linda, no solo hoy, sino en otros momentos, como cuando le dice a Jesús: ¿y a quién vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y nosotros sabemos que tú eres el Santo de Dios. Por eso, a pesar de las buenas cualidades de decisión, de liderazgo, de amor a Cristo que tiene Pedro, los evangelios no nos ocultan que también hay inseguridad, que a veces es presuntuoso, a veces se contradice, otras veces es violento, otras veces cobarde. Le costó madurar en la fe, como a nosotros también, pero lo logra porque se deja amar, lo logra por ese encuentro con el resucitado. Y luego veremos a un Pedro muy diferente en el libro de los Hechos de los Apóstoles que el que vamos a encontrar en el texto del Evangelio. Y la única respuesta posible es: el resucitado lo transforma todo. Por eso, hermanos, tengamos paciencia, porque Dios va guiando nuestro camino y nuestro proceso de conversión. Así como Jesús le dice a Pedro: voy a orar por ti para que tu fe no se apague y tú, cuando te recobres, da firmeza a tus hermanos. Así también lo hace con nosotros. Cuando nos recobremos de nuestras caídas, estemos dispuestos a ayudar a nuestros hermanos también, porque no hemos venido a condenar, ni a juzgar, ni a señalar, sino a ser hermanos unos de otros. Si Cristo hoy funda la iglesia sobre Pedro y le da toda autoridad significada en estas llaves, ¿por qué hoy muchos no aceptan esta autoridad, acomodando las enseñanzas de la iglesia a su criterio, aceptando a un pontífice y renegando contra otro, porque tal vez este sí va según mis gustos, el otro no, o viceversa, aquel sí y este no, cuando es Cristo? Simplemente el Papa
presta un servicio querido por el mismo Cristo y debemos mirarlo con los ojos de la fe. Es el encargo de asegurar el servicio de la fe, de la caridad, de la unidad y de la misión. La comunidad no es del Papa, sino de Cristo. Pero el Papa es quien más explícitamente ha recibido la misión de animar, de discernir, de unir, de confirmar. Por eso decimos que la Iglesia es una, santa, católica y también apostólica. Y por eso en cada Eucaristía nombramos al Papa juntamente con el obispo de la propia diócesis, porque así expresamos nuestra unión con ellos para pedir a Dios que los confirme en la fe y en la caridad. Por eso hoy no nos olvidemos de orar especialmente por Pedro, por el Papa Francisco y también por el Papa emérito Benedicto, quien ocupó la silla de Pedro muchos años luego de la muerte del gran San Juan Pablo II. Que pasen muy feliz domingo, queridos hermanos, muy feliz inicio de semana. Que Dios les bendiga.